que se conjuga en hígado y pasa, ¿no es cierto?, por el glomérulo, la conjugada. La orina normal no tiene bilirrubina y lo que estamos hablando es que cuando aparece la bilirrubina, ¿no es cierto?, en la orina, significa que hay un aumento, ¿no es cierto?, de la bilirrubina y este se puede ver primero en la orina y después en sangre, sobre todo en los perros. Entonces la bilirrubinuria puede verse antes que la hiperbilirrubinemia. ¿Ya? Causas de bilirrubinuria, o cuando empieza a aparecer, ¿no es cierto?, la bilirrubina en la orina, cuando hay colestasis. Colestasis básicamente es una obstrucción, es una obstrucción de, ¿no es cierto?, de las vías biliares. Puede ser de tipo, puede ser intrahepática o puede ser extrahepática, ¿ya? También en casos de hemólisis intravascular, cuando se destruyen los eritrocitos dentro de los vasos sanguíneos, ¿ya? Cuando hay un aumento de la hemólisis, puede justamente aumentar la bilirrubina, ¿no es cierto? Y se va a ver en orina. Este aumento. Continuando con el examen químico, la sangre oculta, ¿ya? ¿A qué va a corresponder cuando en un análisis, ¿no es cierto?, se escribe o se informe que hay sangre oculta? Se puede estar refiriendo a que esa sangre, perdón, a que esa orina va a contener eritrocitos, puede contener hemoglobina o puede contener miohemoglobina. Cualquiera de estos tres componentes se va a denominar, ¿no es cierto?, que esa orina está con sangre oculta. La sangre oculta, cuando hay eritrocitos en orina, se puede ver por problemas principalmente de hemostasis primaria y secundaria. ¿Ya? Alteraciones a la hemostasis. Cuando hay urulitos. ¿Alguien sabe qué son los urulitos o cuál es el nombre común de ellos con el que todo el mundo los conoce? ¿Hay alguien ahí todavía? Sí, profesor. Estaba pensando. Los urulitos son los famosos cálculos. ¿Alguien tiene un papá o algún abuelo o alguno de ustedes ha sufrido de cálculos? Bueno, los famosos Sí, cálculos. Qué Sí, bueno profe. que se han sufrido, es demasiado, dicen que es extremadamente doloroso, así que no lo han Más que las sufrido, contracciones. sí, dicen que, bueno. Los urolitos, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Son verdaderas rocas o piedras que se van formando, ¿ya? Ya puede ser en orina, en vesícula biliar. ¿Y qué va a ocurrir con estos? Estos urolitos, se eliminan, ¿no es cierto? Sobre todo los urinarios, cuando tienen un tamaño que logran eh, meterse por la uretra y y salir por la orina, no hay problema. Cuando son bastante pequeños, pero ya cuando caben justo o son un poquito más grandes, como son unas rocas que tienen bordes filosos, van rompiendo el epitelio de recubrimiento de las vías urinarias. Y eso genera mucho dolor y sangrado. Ya por eso los urulitos generalmente cuando hay perros que orinan sangre, gatos lo mismo, sobre todo los machos que tienen la uretra más larga, se debe hacer ecografía abdominal para descartar presencia de urulitos o de cálculos. ¿Ya? Ciertas neoplasias, ciertos tumores que pueden generar, ¿no es cierto?, hematuria o orina en la sangre y traumatismos. Generalmente los policontusos o los atropellados o etcétera, etcétera, pueden presentar también orina, ¿no es cierto?, con sangre, pero esto es básicamente secundario al trauma. ¿Cuándo puede haber presencia de hemoglobina en la orina? Cuando hay glóbulos lisados, glóbulos rojos lisados en orina y cuando hay hemólisis intravascular. La mioglobina se puede dar cuando puede estar liberada, ¿no es cierto?, de células musculares dañadas. Y eso fue el examen químico. Ahora vamos a terminar con la última patita, que es el análisis del sedimento, examen del sedimento. Entonces, la clase pasada alcanzamos a hablar generalidades y hablamos del examen físico. Hoy día vamos a hablar del examen químico y vamos a terminar de hablar del sedimento, que es la última de las 3 etapas del urianálisis. El sedimento se necesita el microscopio para verlo, sí o sí. Todo lo anterior nosotros lo podíamos hacer solamente con un refractómetro, un par de propipetas, ¿no es cierto?
y tiras reactivas. No se necesita nada más especial que eso. Bueno, y la centrífuga a veces en orinas turbias. Pero es los insumos son bastante sencillos. La evaluación del sedimento urinario se debe primero ajustar el microscopio, ¿ya? El condensador se debe, ¿no es cierto? Se debe disminuir, el diafragma se debe cerrar un poquito y la fuente de luz se debe bajar. ¿Qué ocurre con esto? Porque la mayoría de los cristales o los cilindros que se logran ver ahí en el sedimento son transparentes, entonces no puedo tener toda la luz, todo el diafragma abierto porque no voy a lograr visualizar las estructuras. Primero se examina con diaspor, que es el aumento más pequeño del microscopio óptico, para ver cilindros. Luego se aumenta al 40 por para evaluar, ¿no es cierto?, los otros componentes del sedimento. Entonces, evaluación del sedimento urinario. El método de recolección va a afectar los componentes. Se debe usar un volumen estándar de orina. ¿Alguien sabe cuál es el volumen estándar? O sea, ¿cuánta orina yo necesito sacarle a un perro o a un gato para tener un buen examen de un buen sedimento y un buen urianálisis? ¿Cuál es el volumen mínimo que se necesitará? Generalmente No, se habla, ¿cómo? no, profe. Generalmente se habla de 3 cc en gatos y 5 cc en perros. Ya está estandarizado que esa cantidad de orina en perros y en gatos van a generar una buena cantidad de sedimento sobre todo. ¿Ya? Entonces, se usa ese volumen de orina estándar, se centrifuga, se remueve el sobrenadante, el sedimento se resuspende, se ocupa el precipitado nomás, ¿ya? El sedimento se resuspende y se pone sobre un portaobjetos, se cubre con un cubreobjetos y se examina al microscopio. El sedimento secado al aire se puede teñir para mejor visualización de estructuras, pero no se hace de rutina, ¿ya? Evaluación del sedimento. ¿Qué puedo encontrar? Puedo encontrar los famosos cilindros. ¿Qué son los cilindros? Son, ¿no es cierto? Se forman en los túbulos renales. La orina normal raramente contiene cilindros, ¿ya? Entonces, generalmente uno cuando encuentra cilindros dice, ah, acá hay un problema en el riñón. Ahí los túbulos renales están enfermos. Son más frecuentes en orinas ácidas y la cilindruria. ¿Qué significaría cilindruria? Como glucosuria, proteinuria, ¿qué significaría la cilindruria? Aumento de cilindro Aumento o presencia o presencia en la orina. de cilindros en la orina. Bien. Cuando se encuentren cilindros en la orina va a indicar daño en los túbulos renales. Entonces no es bueno que aparezcan cilindros. Existen los cilindros hialinos, ¿ya? Que es un tipo de cilindros que están compuestos de una mucoproteína tubular. Hay poca cantidad, pueden verse en orina muy concentrada, pero igual son extraños de ver. Están asociados con proteinuria. Cuando encuentran proteinuria, generalmente se van a encontrar cilindros. Hay unos cilindros celulares, que estos sí son anormales, sí o sí. Están compuestos de células epiteliales, que indican un daño tubular agudo, de células blancas, ¿ya? Que indican inflamación del túbulo intersticial, y células rojas, que habla de hemorragia en los túbulos renales. Los cilindros granulares son la degeneración de los cilindros celulares que fueron los anteriores que acabamos de ver. Son raros, pueden verse en orina concentrada normal. La cantidad alta de estos cilindros granulares va a estar asociada con degeneración de células epiteliales tubulares y necrosis. O sea, cuando hay infarto en el riñón, isquemia o hay toxinas, van a aparecer estos cilindros granulares. O sea, puras cosas malas para el riñón. Así que nunca van a ser buenas noticias los cilindros. Evaluación, ¿no es cierto?, de los cilindros serios. Este es el estado final de degeneración de los cilindros celulares en los túbulos. Toma mucho tiempo su formación. También se habla de éstasis renal prolongada. Generalmente cuando hay obstrucción tubular, hay obstrucción de los túbulos renales, cuando hay oliguria o enfermedad renal crónica. Acá hay unas células epiteliales, ¿no es cierto? Que acá cuáles vale la pena mencionar. Estas células epiteliales transicionales, que ellas se encuentran en el recubrimiento de la pelvis renal, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra proximal. Normal en pequeña cantidad por maduración y envejecimiento, pero en alto número puede indicar, ¿no es cierto?, que hay inflamación o neoplasia, que puede haber ahí una neoplasia que es maligna, el tumor de células transicionales de la vejiga. Así que ojo cuando aparezcan ellas. Estas células epiteliales neoplásicas, hay un carcinoma de células transicionales, un rhabdomyosarcoma y otras menos frecuentes.
son difíciles de diferenciar de hiperplasia. O sea, cuando hay una célula que más que nada inflamatoria, a veces cuesta diferenciarla, ¿ya? Y existe también el tumor de células epiteliales transicionales, que se les digo que es maligno y no está contraindicado funcionarlo para hacer biopsia. Los glóbulos rojos, ¿los puedo evaluar en el sedimento? Sí. ¿Cuántos glóbulos rojos son normales que aparezcan por campo? 5. Si tú ves en la orina más de 5 glóbulos rojos, esto no es un frotis, tienen que haber pocos. Es más, no deberían haber muchos. Si tú estás evaluando tu sedimento en el microscopio y encuentras que tienes más de 5 glóbulos rojos, ¿no es cierto?, por campo de observación, eso habla de una hemorragia o de una hematuria. ¿Cómo se ven los eritrocitos en la orina? En el sedimento se ven redondos, bicóncavos, levemente refráctiles y sin estructura interna. Pues se ven así. Si ustedes se dan cuenta, no es nada que ver cómo se ve un eritrocito en el fluido sanguíneo. Los glóbulos blancos o los leucocitos, la orina normal también por campo de observación tiene que tener menos de 5 glóbulos blancos, ¿no es cierto?, por campo observado. Cuando existen más de 5, se habla, un alto número, se habla de la piuria. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente casi prácticamente el nombre quiere decir como pus en la orina, ¿ya? Son redondos, más grandes que los glóbulos rojos y tienen gránulos. Acá hay 1, 2, las fechas negras son puros glóbulos blancos en la orina. Así se ven, más o menos. Se degeneran en orina quieta o se lisan en orina diluida. La bacteuria, que es básicamente la eliminación de bacterias por la orina, puede estar presente o no. Si encuentran bacterias en el sedimento y hartos leucocitos, eso quiere decir sí o sí infección urinaria. ¿Qué más puede aparecer en el sedimento? Mucus, ya que se ve como un material angosto, torcido, como una cinta. ¿Cuál es la significancia? Puede ser irritación en la uretra o contaminación con secreciones de los genitales. Bacterias, la orina normal no contiene bacterias hasta alcanzar la uretra media. La detección de bacterias en orina es altamente sugerente de infección del tracto urinario, pero debe siempre ser verificado con un cultivo de orina. Cuando se habla de una cantidad mayor a 100.000 bacilos por ml o 1.000.000 de cocáceas por ml, deben estar presentes para ser visible en la orina. O sea, si hay una infección urinaria, hay presencias de bacterias, para verlas en el sedimento de los análisis, tiene que haber una cantidad mayor a 100.000 bacilos por ml y más de 1.000.000 de cocáceas por ml, para que se logren ver. Acá si ven, estas son bacterias, se ven como estas cápsulas, ¿no es cierto?, brillantes, más blanquitas. Esas son puras bacterias en orina. Finalmente vamos a hacer la evaluación del sedimento, ¿ya? Que vamos a hablar de los cristales. Ya hablamos, ¿no es cierto?, hablamos de los cilindros, hablamos de los cristales, hablamos del mucus, y etcétera, etcétera, de todas las otras cosas que se pueden evaluar en el sedimento urinario. ¿Cuándo se forman los cristales? Se forman cuando hay saturación con sustancias cristalogénicas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ciertas sustancias que favorecen la formación de cristales en la orina. Pueden o no estar asociados con formación de urolitos. Su formación se va a influenciar por el pH de la orina, por la temperatura, la cantidad de orina que hay en vejiga y la velocidad del flujo de esta orina. Algunos cristales pueden ser un hallazgo normal, no es como los cilindros que generalmente son malos. Tú puedes encontrar cierta cantidad de cristales y no va a significar en el fondo que tengas una tremenda roca, un tremendo cálculo en la vejiga, ¿ya? Algunos medicamentos pueden favorecer la formación de cristales, así que ojo con eso. Se dice que el agua de los Andes y San Felipe, de las ciudades mineras, es de gran dureza, tiene un alto contenido de minerales y podrían predisponer a la formación de cálculos, sobre todo en gatos, machos castrados. ¿Qué cristales puedo encontrar en la orina? Unos que se llaman de estrubita o de fosfato triple. Son incoloros, no tienen color, son como prismas, ya que tienen 3 a 6 lados, son como una tapa de ataúd. ¿Ya? Acá hay varios cristales de estrubita o de fosfato triple. Se forman en orinas alcalinas, neutras o levemente ácidas. Acá hay otra forma, que son otros cristales que se llaman los oxalatos de calcio monohidrato. Si ustedes se fijan,
También son incoloros, son como postes de rejas, son como estas rejas bajitas que tienen, como no sé si han visto esas casas de los estadounidenses, son como unas rejas de madera bajitas, ¿ya? Algo así dicen que se parecen a estos cristales de oxalato de calcio monohidrato. Ya también dicen que tienen forma de mancuerna o elongada. ¿Cuándo se forman? Generalmente por intoxicación con el etilenglicol. Entonces podemos ver que el etilenglicol puede causar glucosuria y puede formar, ¿no es cierto? Puede generar la aparición de oxalato de cristales, oxalato de calcio monohidrato. Otro tipo de cristal es el oxalato de calcio dihidrato, ¿ya? Que estos también son unos verdaderos cuadrados incoloros en forma de sobre. Estos sobres antiguos donde se me enviaban las cartas, ¿ya? O cruz de Malta. Yo lo encuentro parecido a pequeños volantines o a estas cosas, estas tachas que se ponen la gente punk o la gente que le gusta el rock que se ponen las chaquetas de cuero, como estas puntitas, ¿no es cierto? Son bastante parecidos a los oxalatos de calcio dihidrato. Generalmente son normales de encontrar en alguna pequeña cantidad y cuando hay urolitos o hay cálculos en vejiga también pueden aparecer. Cristales de bilirrubina, los podemos encontrar que son agujas, son como pastitos largos, como pajas largas, ¿ya? Estas se pueden encontrar agujas o gránulos, ya que son de un color naranjo o un color rojizo café, ¿ya? Se forman en orinas ácidas. ¿Cuándo pueden aparecer? En caninos puede ser normal de encontrar en orina, pero también se pueden dar en casos de hiperbilirrubinuria. O sea, ¿qué quiere decir la hiperbilirrubinuria? Quiere decir que está aumentada la cantidad de bilirrubina que hay en la orina. Generalmente debería ser poca o nula. Los últimos cristales, los de piruvato de amonio, son de un color amarillo café, son de un color opaco, como se ven en la foto, son esferas irregulares, se forman en orinas alcalinas, neutras y ácidas, y su significancia en ciertas razas, como el dálmata y el bulldog inglés, pueden ser normales. Así que no vayan a decir que las otras causas son enfermedad hepática y chance portosistémico, que son enfermedades que tienen que ver con el hígado en realidad. Entonces, si analizan algún día, alguien que le gusta el laboratorio, están viendo así un seguimiento de una orina de un perro y dicen, oh, hay piruvato de amonio, este pobre perro está enfermo del hígado. No necesariamente, porque si es dálmata o bulldog inglés puede ser normal. ¿Ya? Por eso se deben hacer más exámenes en ese caso, como ecografía abdominal, perfil bioquímico, perfil hepático, etc. Chicos,